¿Buscas un espacio donde la información y la buena conversación se encuentran? Escucha Entre Amigos, el programa que te acompaña, te informa y te hace sentir parte de una gran comunidad. Todos los detalles, las historias y los temas que te interesan, como solo se cuentan entre amigos. No te lo pierdas. Entre Amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos, como todos los jueves a esta hora de la tarde, en Entre Amigos, entre cuadernos de doble raya, con temas verdaderamente importantes, no solamente de la entidad oaxaqueña, del país, y por supuesto también del mundo, pero hay cuestiones y temas tan interesantes que se han venido desarrollando, que siempre es importante, pues, comentárselos, ¿no? A ustedes, nuestros tres medios de comunicación, que estamos en este entorno, y por ello le doy la bienvenida y le saludo con mucho gusto a mi querido amigo y hermano Raúl Castellanos de regeneracionpluralidad.com.mx. Hermanito. Gracias, Cornelio. Mi querido Alfredo. Raúl, qué gusto estar juntos. Igualmente. Y de la misma manera, a mi querido hermano, maestro de periodismo, el titular de Mujeres Shaique, ahora sí lo dije bien. Abogado del diablo de... Aparte de, ¿no? Sí, es el mero de Mujeres Shaique, una revista a nivel nacional muy importante. Que aquí la están viendo. Aquí la están viendo. Esta es la de esta semana. La de este mes, de marzo, sí. Ahí es de que bienvenido, hermanito. Muchas gracias. ¿A quiénes traen en la portada, perdón? A un grupo de mujeres empresarias. Ah, excelente. Sí. Privilegiamos la igualdad, ¿no? Claro. No solo está dirigida a mujeres, sino a los varones general, y a la familia misma, ¿no? Hemos visto entrevistas muy interesantes, tanto a hombres como a mujeres, Así mujeres es. como hombres, que tienen una función social, política, económica. Así es. No solo en Oaxaca, sino en México. Te felicito. A nivel nacional, por supuesto. Hay que reconocerlo. Sí, excelente publicación. Felices porque van a cumplir años, en abril cumpliremos 24 años. No, ya 24. Como única revista nacional de Oaxaca, ¿no? Agradezco públicamente a mi esposa y a mis hijas la extraordinaria labor que han realizado, ¿no? Es un trabajo en equipo. Y bueno, pues también saludamos respetuosamente a nuestro auditorio. Nos da mucho gusto estar nuevamente en contacto con ustedes. Pues aquí estamos. Hay infinidad de temas que poder comentarles, pero vamos a iniciar, si me lo permiten mis hermanos, con algo que ya hemos tocado en esta mesa, y no solo en esta mesa, sino cada uno de nosotros en nuestros medios, y su servidor en nuestro noticiero que tenemos a nivel nacional, ahí que nos vemos los fines de semana, en que yo no sé qué pasa en el istmo de Tehuantepec, y no en todo el istmo, vamos a decir, sino sobre todo Juchitán. Me tomé el atrevimiento de comentarlo en mi noticiero apenas hace unos días, en la Ciudad de México, donde decía yo que, pues bueno, como que Juchitán se ha vuelto no es la palabra a lo mejor, pero como que se ha vuelto el alma del crimen, porque es un día sí y otro día también, pero todo, vamos a decir, dentro de lo entendible de la violencia, pero eso de que ya se llegue al término de que ya levantó las voces del sector empresarial, ya levantó otras voces, y escuchaba yo al señor gobernador en una declaración que hacía, y con el perdón del ser ejecutivo, pero lo escuché con una respuesta prácticamente oficial y normal, ¿no? Que dijo, sí, pues sí, y lo lamentamos, pero se va a investigar. Y se acabó. Entonces, es a lo que voy. Y ya tenemos otro tema, pero si esto es muy importante, ¿qué está pasando en Juchitán? Precisamente en Juchitán. No es de ahorita, es de... ya trae un buen rato, y pues no sé, ahí sigue el asunto que en dos ocasiones se lo he comentado, y se lo he comentado directamente al fiscal general del Estado, al maestro Bernardo López Alamilla, en el que le decía yo, pues, fiscal, llegó usted con 1,000 elementos policíacos, Ejército, Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal, y no que encontraron al cromo. Y fueron otra vez, y no lo volvieron a encontrar, ¿no? ¿Quién es el cromo? El cromo es uno de las cabezas de la delincuencia, del crimen organizado, ahí en el istmo de Tehuantepec, por más en Juchitán, desde hace mucho tiempo, ¿no?
pero a quien sí encontraron fue a su hermana, porque después de que publicaron una foto donde está su hermana saludando muy efusivamente al señor gobernador y está junto al entonces presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Benjamín Viveros, pues casualmente a los 3 días que van y que me la detienen, ¿no? Pero pues hasta allí. Entonces, algo pasa en Juchitán, algo pasa. ¿Cómo ves? Grave, evidentemente, y yo diría que, bueno, sí, evidentemente el tema Juchitán es un tema especial, por lo que está sucediendo, por lo que comentamos también que sucedió ayer, antier, de que iban por alguien y al final de cuentas no lo encontraron y mataron, tú comentabas, ¿no? Sí, así mataron es. a la esposa, A la mamá. a la mamá y a dos niñas, Así es. dos hijas, los niños Así es. que tú comentabas ahorita. Y bueno, la verdad es que ya hasta esos términos que siempre que habían existido, diríamos un poquito en el imaginario colectivo, pero que se hacían realidad del respeto a las familias, sino en estos temas de choque de delincuencia, ya se rompieron. Es decir, ahora al que lleguen y a lo que encuentren le dan, y eso es muy grave. Y también hay otras regiones del estado donde también hay inseguridad, del país donde hay inseguridad y violencia, y yo creo que es un reflejo de lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Porque bueno, perdón pero vale la pena referirlo, lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, en Irán, en bombardeos de Israel, toda la confrontación que está existiendo. El más reciente acercamiento zona, que ¿no? lo declaró Taiwán, de más de 26 embarcaciones de guerra que ya acercó China a Taiwán. Sí, sí. ¿No? Eso es un tema que se puede volver explosivo. Y parece mentira. Bueno, cualquiera diría, bueno, ¿qué tiene que ver la violencia de Juchitán con lo que está pasando en el Oriente? Yo creo que todo es reflejo de lo mismo, de una lamentable baja de visión, de convivencia, de una visión política para solucionar conflictos y sobre todo en nuestro caso, que de México en general, la visión que ha estado planteando el gobierno de Estados Unidos. Y yo no simpatizo con Trump, pero definitivamente ha estado hablando prácticamente que nuestro estado, el estado mexicano es un narcoestado. Es decir, y ha estado planteando temas como el de mandar a sus ejércitos, lo cual nos llevaría a una confrontación directa, porque ya lo declaró la presidenta, de que la soberanía es la soberanía y que no se permitirá ninguna intervención. Pero lamentablemente sí, todos estos hechos de violencia pues inciden para agudizar las circunstancias. Entonces sí está grave. ¿Cómo ves, hermano? Por supuesto que es un tema altamente explosivo, altamente peligroso, altamente riesgoso para todos, ¿no? Porque hoy uno de los mayores errores y riesgos para todos es estar en hora y lugar equivocados, en el que se dé una ejecución, en el que se dé un enfrentamiento, en el que se dé, hasta un asalto por el celular. Bueno, ayer miércoles, en la mañana, llegué aquí a mi estudio y me entra una llamada de un familiar y me dice, ¿cómo estás? Bien, le digo, tranquilo, estoy llegando, ¿no? Ay, qué bueno, dice. Y digo, pero ¿por qué me hablas tan angustiado, no? Claro. ¿Qué pasa? No, dice, es que me acabo de enterar, lo vi en una nota, que apuñalaron a una persona en Plaza Masari. Y tú vas mucho a Plaza Masari, porque a mí me gusta ir allá a Plaza Masari por varias circunstancias. Entonces yo llego allá a comer, a desayunar, a echar café, a tomarme mi bacacho que me gusta, hago reuniones con amigos. Y dice, y es que me enteré, él no está aquí en Oaxaca, que había habido un asalto y no sé si fue asalto o qué haya sido, pero que hirieron apuñalaron o no sé qué, balacearon
a una persona en Plaza Masari. Entonces me preocupé por ti. Bueno, es que es un poco lo que tú dices. Claro. A veces estás sentado y de repente empieza una bronca y sin querer te pueden dar. Y en lugares tan públicos, ¿no? Y en lugares tan públicos. Partiendo de la sabiduría popular, no olvidemos que en todo conflicto, por lo menos hay dos partes o más, pero que además casi todos los conflictos giran en torno del dinero, giran en torno del poder, ¿no? De los intereses. Esa había sido la sabiduría del viejo sistema político mexicano y del propio Estado mexicano erigido constitucionalmente. Ese es uno de los efectos positivos del Estado laico. Una clara y sana distancia entre el Estado, las iglesias, en primer orden, pero también con los grupos de poder de facto. En este caso, la delincuencia organizada, el crimen organizado, el narcotráfico. Es un problema con el que no se puede vencer. Los países altamente civilizados, desarrollados, industrializados, acotan, regulan, norman, porque también es una decisión de libre albedrío de los adictos consumir o no drogas, ¿no? Por más prohibiciones que haya, en fin, las propias drogas están sujetas a la ley de la oferta y la demanda. Lo importante es no quitar el dedo del renglón, que el mayor problema en América Latina en general, pero de manera especial en México y consecuentemente en Oaxaca, es la simbiosis por corrupción y complicidad entre gobernantes, funcionarios de los tres órdenes de gobierno, con la delincuencia organizada y con el narcotráfico. Eso ya no es un secreto, ya es vox populi, ¿no? Pues aquí se dice mucho que hay muchos presidencias municipales donde el narco es el que controla porque financió las campañas. Ese es uno de los efectos más nefastos. A ver, tú has tenido oportunidad de ser candidato a gobernador, a diputado federal, a presidente municipal. Una campaña político-electoral es sumamente cara. En muchos casos, los aspirantes, los candidatos, tienen esos recursos y más. El tema es que no sacan de su bolsa. Buscan quién financia esas campañas, a quién le interesa lavar dinero, a quién le interesa ganar espacios de poder, pues a la delincuencia. Bueno, ahí sí permíteme acotar, yo jamás me he prestado a ninguna complicidad de esa o de cualquier otra naturaleza. Para mí, participar políticamente ha sido una convicción. Claro. Que la tengo desde que vengo desde la universidad. Mi primer competencia fue en la preparatoria para la mesa directiva y después en el 71 para la Federación Estudiantil. Y me gusta la competencia, por me gusta supuesto, el debate. Claro. Pero sí, alguien me decía, un poco en el contexto de lo que tú estás diciendo, es que no has hecho negociaciones, por eso no has ganado. En fin, yo no tampoco acuso a nadie. No, sino vamos. Porque hay muchas especulaciones y yo generalmente cuando hago una afirmación es porque tengo los elementos para hacerla. Pero en este caso, sí, lo que sí te puedo afirmar o les puedo afirmar y le puedo afirmar al público es que jamás me he prestado a ningún contubernio de ninguna naturaleza para conseguir apoyos de ningún tipo. Claro. Porque sí hay mucha manipulación en el tema. Pero hay este detalle que yo lo veo desde este punto de vista.
cuando tú tuviste tus candidaturas a gobernatura, a presidencia municipal, sí, ya se meneaban este tipo de asuntos, pero no a la forma en que no tiene mucho tiempo, al en nivel que de ya ahora. entró de lleno el crimen organizado, porque no es el narcotráfico, no es el narcotráfico. Muchos confunden el narcotráfico, es lo mismo que el crimen organizado o la delincuencia organizada. Ahora sí decimos, y se lo digo con conocimiento de causa por algunas cuestiones que algunos años he trabajado en estos asuntos de investigación. El narcotráfico sigue manteniendo sus códigos de respeto hacia la familia, sobre todo hacia los niños. Los que de plano no, y lo acaban de hacer precisamente en Juchitán de Zaragoza, es el crimen organizado. ¿Por qué? Porque para ellos no hay códigos. O sea, ahí para ellos es, no estás con quien esté. Y esa es una lección para que veas que sí es cierto, ¿no? Desafortunadamente. Y pues bueno, en este tenor, como decíamos, cuando tuviste tus campañas, ya existía algunas cuestiones, pero no al grado de acá. Porque sí, hay que ser claros, muchos presidentes y presidentas municipales, sobre todo en la parte del Estado de México, que mire que los conozco, pues por supuesto que fueron financiados por el crimen organizado, no el narcotráfico. En todos lados, hermano. Y olvídate, entonces, digo, ahí está, a lo mejor me salgo de contexto, pero me sonreí cuando vi la declaración que, con todo respeto, nuestra fiscal general de la República, en la que da ella su opinión y su punto de vista y su declaratoria sobre el por qué dejaron libre el departamento donde se supone que encontraron al Mencho, y que dejaron entrar a la gente, sobre todo a periodistas, y que fueron los que encontraron las listas. La narconómina. Bueno. Pero aquí viene la jiribilla, ¿no? Que dice que la Fiscalía General de la República no puede decir que sí es verdad que esos documentos que están apareciendo en los medios sí son ciertos, porque ahí no intervino, ¿no? Muy grave, muy preocupante. Entonces dices... Bueno, es precisamente un efecto pernicioso de esa corrupción y esa complicidad entre los tres órdenes de gobierno con la delincuencia y con el narcotráfico, hermano. Yo difiero de ti, claro, porque el Mencho era el capo de capos en México, ¿no? Después del Chapo y después del Mayo. Ahora bien, el grave problema para el gobierno y para la delincuencia organizada del narcotráfico es que, a diferencia del código de honor de los narcotraficantes, que son leales, que son honorables, la mayoría de gobernantes, salvo honrosas excepciones que las hay afortunadamente, y funcionarios no lo son, porque fincan su crecimiento, su desarrollo, su principal estrategia en la traición. Ahí está la historia, ahí están los hechos. ¿Quiénes traicionan en América Latina a los grandes capos? El gobierno de Colombia a Pablo Escobar. El gobierno de México a Rafael Caro Quintero. Cuando se supone que en la residencia en Zapopan, donde ejecutan a la gente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, estuvieron presentes altos funcionarios del gobierno de la Madrid, ¿no? Se menciona a Manuel Bartlett, se menciona al propio secretario de la entonces Defensa Nacional, Juan Arévalo Gardoqui, y bueno, ese es un grave error, porque esa mezcolanza ha traído como consecuencia la espiral de violencia brutal que estamos viviendo. Y además, la asesoría de mercenarios extranjeros, de paramilitares y militares extranjeros. Ya está ampliamente documentada la presencia de guerrilleros de las FARC, ¿no? De guerrilleros centroamericanos en los diversos cárteles, que precisamente para sembrar el terror impusieron la modalidad de descuartizar a sus víctimas. Primero decapitarlos. Hoy ya no solo es
cortar cabezas, sino desmembrar totalmente un cuerpo humano. Terrible. Pero ojo, lo que tú decías atinadamente, Raúl, con los niños no. Esto también debe ser de caballeros, esto también debe ser sin que se malentienda de manera misógina, de machitos. Además, la ¿no? hazaña. Exactamente. Además, digo, no es poner parámetros en las cuestiones de la delincuencia, porque la delincuencia no tiene parámetros, pero la hazaña con que lo hacen, ¿sí? O sea, uno no llega a entender, digo, tanto mi hermano como su servidor, pero más su servidor, yo manejé mucho tiempo esos asuntos policíacos y vi escenas, vamos a decir, dantescas, pero no al grado de una hazaña como la que se dio en Juchitán, pues, ¿no? Claro. Y que se ha visto en otros lados, con niños, ¿sí? Estaba yo tratando de recordar ahorita una información que apenas se suscitó ayer, no me acuerdo si fue en Guerrero o en Sinaloa, donde va llegando el papá con su hijo a la puerta de la escuela y ahí le meten de balazos y también matan al niño. Así es. Y dices, ay, ¿no? O sea, ¿hasta dónde? No, y bueno, van tranquilos, ¿eh? Fue también en Juchitán. Pero además, lo graban. Así es, claro, además, porque hay que dejar testimonio para sembrar terror. Además, ahora se han dado el lujo, que no es la palabra, porque tiene otra palabra, pues no se puede decir en medios, de que hasta lo transmiten en vivo. Ah, no, claro, por supuesto. Y dices, caray. Ahora, un efecto preocupante para los gobernantes y funcionarios mexicanos de los 3 órdenes de gobierno involucrados como cómplices por la corrupción es el pase de factura. Si algo no perdona a la delincuencia organizada y el narcotráfico, es la traición. Y no tienen prisa para pasar facturas, ¿no? Con los compañeros periodistas y policías y militares en Colombia aprendimos que la venganza es un platillo que se come frío. Deja correr el tiempo. Dedícate a cazarlo, a cronogramar sus horarios, sus rutinas, para que no falles. Entonces, 5 años, ¿eh? Así es. Entonces, ¿qué están haciendo los fiscales norteamericanos? Aprovechando toda la información, la documentación, con nombres, pelos y señales, del financiamiento de campañas presidenciales, a gobernadores, a senadores, a diputados federales y locales, a presidentes municipales en el país. Por eso hay una lista negra con estos nombres que trascienden porque no hay nada oculto bajo el sol. Américo Villarreal de Tamaulipas, Alfonso Durazo de Sonora, Marina del Pilar de Baja California, Rubén Rocha Moya, Alfredo Bedoya Ramírez de Michoacán, entre otros. Mi amigo Adán Augusto. Bueno, ¿no? Entonces, eso es lo verdaderamente preocupante. Porque, ojo, en el ejercicio del poder y de su obligación constitucional de salvaguardar la seguridad nacional de Estados Unidos, Trump diseña medidas draconianas, sí, controvertidas, criticables, condenables, algunas sí, pero él está pensando en su país, ¿no? Y que es uno de los grandes consumidores. Por 40 millones de adictos, por supuesto, en lo que serían esos 40 millones si un día no tienen droga. Ese es el tema, eso es lo preocupante. ¿Qué es lo que preocupa? La violencia brutal. Es decir, para nadie es desconocido que en Oaxaca y en México siempre ha existido un narcotráfico. Porque además es doloroso comentarlo. Urgidos de lavado de su dinero sucio,
son quienes más generan riqueza, particularmente en la industria inmobiliaria, negocios, en la compra de obras de arte, ¿no? En hoteles, restaurantes, gasolineras, sí, también en los medios de comunicación. Bueno, por supuesto. Yo estaba pensando, dije, si en los medios de comunicación, porque de repente me he enterado de 2 que 3 medios y digo, no puede ser. Pero bueno, digo, es que, como decíamos, hermano, qué bueno que te tocaron otros tiempos, pero también es bueno, ¿cómo te diré? ¿Cómo veías tú, vamos a decir, cómo de repente, como te dijeron, ¿no? Es que no has negociado donde deberías haber negociado, por eso has perdido. No, pero yo siento que a lo mejor era otro tipo de negociación. ¿O cómo lo ves tú? De diálogo, de acercamiento, ¿no? A ver, tienen razón en cuanto a que los tiempos han cambiado las para mal. Circunstancias se han agudizado en el tema de las complicidades económicas, sobre todo de financiamiento de campañas. Eso es cierto. Pero no es nuevo, es algo que siempre ha estado presente, aunque tal vez, perdón que lo diga de esa manera, no sé de qué otra manera pudiera decirse, antes cuidaban más las formas. Man. Ese es el tema. Antes cuidaban más las formas, en todos los sentidos. Por incluso supuesto. de esto que están ustedes comentando, de las venganzas y de las ejecuciones. Y bueno, sí, evidentemente, siempre ha habido esa posibilidad de hacer acuerdos que en un momento van a beneficiar a ciertos grupos. Esa es la realidad. Claro. ¿No? Entonces, yo la dejaría ahí porque todavía pienso participar en alguna otra campaña. Ah, no, por supuesto. Eres nuestro candidato. Yo termino esta intervención proponiendo, ¿no? O recordando que hay soluciones, afortunadamente. La inteligencia humana es genial. Y así como generamos problemas y conflictos muchas veces innecesarios, también hay soluciones. ¿Cuál es? El imperio soberano de la ley. Hablabas de la indispensable necesidad de armonía, ¿no? De convivencia en paz, de respeto a la familia. Eso solo se consigue a través de la ley. ¿Por qué? Porque una de sus principales características es la aplicación general. Por eso en el siguiente tema que abordaremos sobre el derecho a la manifestación y la protesta y la obligación de las autoridades de respetar los derechos de terceros o garantizar el respeto a los derechos de terceros, es importante tenerlo presente. Y la ley deviene de la Constitución y la Constitución deviene del Estado de Derecho democrático. Finalmente, esa es la trascendencia inmemorial, ¿no? Y atemporal de la democracia, la pluralidad democrática, la coexistencia, la convivencia, hasta la cohabitación, ¿no? Por eso tu postura tercerista de la tercera vía, ¿no? De la socialdemocracia, de retomar lo positivo de todos los regímenes, los sistemas de gobierno, es altamente positiva, porque es fiel reflejo, como se ha comentado, de la realidad y de la condición humana. Entonces, ciudadanamente debemos exigir a los gobernantes, a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, que respeten y hagan respetar la ley, pero de manera pareja, todos coludos, todos rabones, no que replieguen o no que apliquen la fuerza de la ley, ¿no? Contra quienes son sus adversarios, contra quienes son sus enemigos y no contra aquellos con los que tienen cierto grado de complicidad. No contra los que no les conviene, ¿no? Ese es el tema. Yo les quiero, hermanos, a partir de este programa vamos a hacer un corte y volvemos con el siguiente tema, porque es interesante que continúen ustedes con nosotros. Vamos a un corte y volvemos
con el otro tema para cerrar este interesante programa que todos los jueves a esta hora de la tarde está con ustedes en nuestras 3 plataformas: regeneracionpluralidad.com.mx, Mujeres Shaike, ¿sí? Y SMC Noticias México Internacional para todos ustedes y quienes nos hacen el favor de replicarnos en varios países de Sudamérica, Europa y Estados Unidos. Vamos a un corte, volvemos, no nos tardamos. Hola a todos, soy Corporativo Medios Comunicación y hoy quiero compartirles una gran noticia. Nuestro productor en ECMC Noticias México Internacional y Radio Superación ECMC sigue impulsando contenido de calidad que informa y conecta a nuestra comunidad. Gracias a su dedicación, estamos llevando la verdad y la superación a cada rincón de México y más allá. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y programas especiales. Juntos, seguimos construyendo una comunicación auténtica y cercana. ¡Hasta pronto! En alta tensión, tercera emisión, de lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM, la radio con poder. Pues aquí estamos con ustedes después de este corte de Entre Amigos, entre cuadernos de doble raya. Y pues sí, digo, hay temas, infinidad de temas que ahí es importante comentar, pero este con el que vamos a cerrar, digo, es muy reciente, suscitado en la capital del estado de Oaxaca, donde me tomo el atrevimiento de decir de que ya se extrañaba, porque en realidad llegó un tiempo en que se extrañaba ese Oaxaca sin marchas, sin bloqueos, porque sí hubo un tiempo en que hasta se extrañaba de que no se encontrara uno con bloqueos, pero a partir de, ¿qué será? No quiero decir que a partir que inicia este sexenio del ingeniero Salomón Jara, pero sí, ya últimamente es muy consecuente, muy seguido, pues que estén bloqueando la capital del estado de Oaxaca y como su servidor lo ha dicho, bueno, al final, ¿a quién afectan? No afectan al gobierno, no afectan a quienes se supone que deben de afectar, por ponerlo, sino a la ciudadanía, a la que todos los días se levanta, como decimos coloquialmente en México, quienes se levantan a buscar para la tortilla del día, y muchos han sido despedidos de su trabajo porque desafortunadamente los propietarios de las empresas o de donde están trabajando no entienden que por un bloqueo pues no pudieron llegar, ¿no? Y pues que les vaya bien, ese es otro de los detalles. Y iba a esto porque recientemente, pues bueno, ya sabe usted que las organizaciones nunca faltan, y una de las organizaciones, que la cual, por cierto, ayer mismo se publicó en el ámbito nacional, el que encabeza esta situación del día de ayer, pues tiene por ahí unas órdenes de aprehensión reservadas, ¿no? Pero pues ahí sigue. Pero también se dio el asunto de que yo escuché al secretario general de gobierno, al licenciado Jesús Romero, porque una de las periodistas hizo la pregunta en la conferencia que da el gobernador del estado, el ingeniero Salomón Jara, y le tocaba este tema. Le decía, en este momento se está publicando de que están desalojando a los manifestantes, y entonces el secretario general de gobierno, porque en estos temas siempre el gobernador le da la voz al licenciado Jesús Romero, y el licenciado Jesús Romero dijo muy enfáticamente que no era desalojo, sino era un repliegue. Y yo no sé si esté equivocado, hermano Raúl, pero para mí un repliegue es de que quienes están manifestándose son los que se van hacia atrás, se repliegan, o sea, se hacen un lado, o sea, retroceden, no, ese es un repliegue. Pero en ningún momento, con los videos que vi de muchos de los compañeros que les respeto y les admiro su trabajo, porque les decía yo que me acordé de mis buenos tiempos cuando hacía yo ese tipo de cuestiones de reportaje, de estar en el campo de batalla, grabaron en el momento en que llegan los elementos policíacos, no sé, es un repliegue, ¿sí? Es un desalojo, con todas las palabras. No hay repliegue con gases lacrimógenos, no hay repliegue a toletazos. Cuando se publica la radiografía de uno de los agredidos con la clavícula rota, sí, por un toletazo. Está el video, porque yo sí vi esa parte de ese video, porque lo estuvieron transmitiendo en vivo, en donde enfrente del Seguro Social de la capital del estado de Oaxaca, enfrente del Seguro Social, pues están replegando, bueno, están ahí desalojando, ¿no? Pero de repente uno de los manifestantes no hace movimiento de agresión, ahí está el video. Camina, lo tapaba la punta de un minibús,
camina, se va, alza el palo que llevaba y uno de los elementos policíacos le va y órale, ¿no? Y ¡pa! Y luego van por él, lo regresan, lo tiran, como yo dije, pues lo van a esposar, ¿no? No, Y no. lo patearon, lo arrastraron. Lo dejan. Y bueno, es la única que se ve en el video, pero hay otras agresiones más. Entonces, aquí es el asunto de este tema con el que cerramos. Se dice que hay derecho a la manifestación y lo dijo el licenciado Jesús Romero. Porque incluso también, yo me acuerdo, y ahí está, déjenme buscar esa parte del video, de la conferencia del gobernador, donde dice el gobernador, él mismo dice, cuando nosotros protestábamos, ¿sí? O sea, quiso decir en síntesis de que ellos no hicieron lo mismo, ¿sí? Sino que ellos eran bien relax, bien tranquilos. Respetuosos. Respetuosos para protestar, ¿no? Y entonces, pues ahí es donde dice uno, bueno, pues para mí hay una incongruencia, ¿no? Se me parece raro de que quienes ahora están en los puntos muy fundamentales de un gobierno, ¿sí? Y sobre todo en una Secretaría General del Gobierno, pues vivió de eso, participó en eso, hizo eso, protestas, y ahora que están allí, pues ven este tipo de situaciones. Yo no sé si vienen las órdenes desde allá o lo dijo quien lo haya dicho. Pero el día de ayer sí fue un desalojo, no fue un replegamiento. No sé cómo lo veas tu hermano. Totalmente de acuerdo contigo, por los excesos de fuerza. Efectivamente hay protocolos establecidos. Lamentablemente, las más de las veces no se respetan, ¿no? Pero quiero ir al fondo del problema. En materia de seguridad nacional, seguridad pública, de garantizar la paz social, es obligado tener un atlas de riesgos, un diagnóstico de los conflictos históricos, ¿no? De los conflictos emergentes. ¿Para qué diablos se tiene una amplísima red de amigos, familiares como delegados de paz que vinieron a sustituir a los delegados de gobierno y que eran los ojos y oídos del gobierno? ¿Ah? ¿Qué se hacía o qué se debe hacer? In situ, desactivar, inhibir esos conflictos, estableciendo mesas de diálogo en los lugares donde se están originando los conflictos. Porque, ojo, no podemos pasar por alto, si queremos ser objetivos y congruentes, que hay demandas justificadas. Falta de agua, no se puede vivir sin agua. Inseguridad y violencia creciente. Bueno, pues ahí están los hechos a los que hemos estado haciendo referencia. ¿Qué falta? Como lo escribo hoy nuevamente. Ayer, sí, perdón, en una de mis columnas que se publica a nivel nacional. Falta trabajo de inteligencia, de investigación, pero también de diálogo, de acercamiento, pero eso requiere humildad, no soberbia en los gobernantes y en los operadores políticos y en los delegados de paz. Y se requiere, sobre todo, cumplimiento de los acuerdos establecidos, porque ese es uno de los reclamos, ¿no? Ayer estalla la sección 22 de la CENTE, un paro de 72 horas de manera especial en Oaxaca, con repercusión nacional en otros estados, por el incumplimiento a la derogación de la ley punitiva. Del ISSSTE. Del ISSSTE, ¿no? Y de educación también, y ¿no? de educación, por supuesto. Entonces, hubo enfrentamientos ayer en por la Ciudad de México. por supuesto. Sí. Ahora, tampoco podemos pecar de ingenuos. Estas movilizaciones, estas protestas están íntimamente vinculadas con los tiempos y ritmos políticos. Está a discusión, y que al parecer se cayó ya, la anhelada reforma electoral, incluyendo al Plan B famoso, porque pues los aliados no resultaron tan leales.
Y por otro lado, bueno, estamos a escasos meses de iniciar el proceso electoral federal intermedio, pero también concurrente en 17 gubernaturas de los estados. Y otros niveles. Por supuesto, por supuesto. Diputaciones locales, ¿no? Exactamente, Y presidencias municipales. congresos de los estados, ¿no? Y presidencias municipales. Entonces, si no se tiene una visión clara de la realidad, con antecedentes, con consecuentes presentes, y no se hacen ejercicios de creación de escenarios futuros, pues vamos a seguir dando manotazos de ciego, palos de ciego, que en lugar de garantizar la paz social, le echan gasolina al fuego, ¿no? A quien le rompieron la clavícula de un toletazo, por supuesto que no está feliz, pero no solo él, su familia, sus amigos y su propia organización. Y ahí ya tiene esa organización, en este caso CODEP, una bandera que enarbolar y con la cual tratar de hacer entendible y justificar sus nuevas movilizaciones, sus nuevos bloqueos, sus nuevas marchas, su toma de casetas de peaje que vienen a afectar los derechos legítimos, legalmente establecidos constitucionalmente, a libre tránsito. Es que, no, pues es que está, como decimos coloquialmente, es que está cañón, o sea, hay muchas cosas que uno a veces, uno como ciudadano, pues uno a veces dice, y lo he escuchado en algunos videos, en lo que les dicen esos flojos, esos vividores, esos que no hacen nada. Cada organización tiene su propio ritmo, ¿no? Su estilo. Y tiene su estilo. Y puede haber, sí, a lo mejor algunos que se la viven de eso, sí. Pero también hay demandas, dentro del término, demandas justas, ¿no? Y hay el detalle que, como lo comentabas, hermano, sí es cierto. Hay muchos compromisos incumplidos, ¿sí? Que lo comento. Muchas de las ocasiones se los he dicho y lo he comentado en mis noticieros en vivo en la Ciudad de México. No todo es culpa del gobernante, o no todo es culpa pues, de la Secretaría General del Gobierno, o de la Secretaría de Finanzas, o de la de X, ¿no? Sino a veces son de los de abajo, que son los que de plano a veces no hacen las cosas, ¿no? Pero es indiscutiblemente que el ojo se va hasta arriba. Pero la cuestión es de que tiene que haber un momento en que tiene que haber entendimientos. Por eso comentaba yo, como que no le ha funcionado mucho al Liceo Jesús Romero, no le ha funcionado mucho el de dialogamos, no bloqueamos, porque pues ahí están los hechos, ¿no? Ojalá que se compongan. Y bueno, como un comentario final, quiero escucharlos a ustedes, hermano. Hoy aparecieron como 7 publicaciones, dentro de ellas 2 en el entorno nacional. Ayer miércoles. Perdón, sí, ayer miércoles. Y una incluso, me parece, no recuerdo, pero me parece que fue de Los Angeles Times, en la cual dicen, bueno, en el estado de Oaxaca esperemos que actúen como actuaron como actuaron con los paisanos de la vez anterior. ¿Por qué no ahora actúan de la misma manera? Refiriéndose a estas 72 horas de la sección 22, ¿no? En la cual, pues bueno, pues no se ve que vayan a quitarlos del Zócalo o que vayan a quitar los bloqueos que tienen en infinidad de puntos en todo el estado, ¿eh? Entonces, ahí es donde decimos, bueno, ¿qué pasa? Es la incongruencia que se critica, pero además, Raúl, con su amplia experiencia política, hablaba de la importancia, ¿no?, del diálogo, de la negociación, de buscar la armonía, pero y de guardar las formas, ¿no? El gran problema hoy es que la corrupción no tiene límites, no tiene llenadera, ¿no? Salvo honrosas excepciones, que seguramente las hay,
La inmensa mayoría de los integrantes del gabinete legal y ampliado son ampliamente cuestionados. A ver, ¿de qué gabinete? Del Estado de Oaxaca, del de gobierno Oaxaca. de Oaxaca. Y también del federal, ampliamente cuestionados por su presunta corrupción. Y se habla de hoteles en Mitla, se habla de decenas o cientos de hectáreas sembradas de agave. Comentábamos ayer un video que yo le preguntaba precisamente aquí a Cornelio, de una camioneta azul muy bonita de una secretaria de aquí del gobierno del estado, en la que llegó y que... 2,5 millones de pesos, blindada. ¿De qué tamaño es su miedo? Una elegancia total de vestimenta, ¿no? ¿De qué tamaño es su miedo que requieren un vehículo blindado? Y 8 o 10 guaruras, ¿no? Bueno, resulta que tiene razón Jesús Romero al decir que hay presiones y chantajes para apoderarse de la obra pública en los municipios, de manera particular los líderes, no los activistas de estas organizaciones. Exacto. Porque las negociaciones de estas organizaciones con el gobierno benefician a los líderes, históricamente, no es nada nuevo. Lo que indigna a esos líderes es no solo que ya no les den los contratos de obra a sus propias constructoras, sino que los funcionarios impongan a sus propias constructoras. Ese es el gran problema. Qué terrible. Es decir, esa mezcolanza de servidor público y empresario de la construcción. Que no se pueden hacer las dos cosas. Pues digo, ¿puedo? Adelante. ¿Puedo, si me permites? Déjame pensar. Por favor. Lo que pasa es que el tema que ustedes están planteando, bueno, que está sobre lo que están argumentando, es un tema muy complejo. Y perdón, yo siempre luego me remito a mi experiencia. Claro. Es decir, si de alguna manera puedo comentarlo, yo también fui testigo e incluso no víctima, pero sí partícipe de las etapas de represión del Estado. Ah, claro. Cuando el Estado en 1968, en 1970 reprimió aquí en Oaxaca fuertemente, bueno, en el 68 el movimiento nacional y en el 70 cuando aquella federación estudiantil que encabezó Toño Castillo Viloria empezó a trabajar con organizaciones sociales, con campesinos, con obreros. Fue cuando se invadieron algunas exhaciendas. En fin, y vino la gran represión, que fue precisamente lo que combatimos en el 71 cuando tuve la oportunidad de ser el presidente de la Federación Estudiantil. Evidentemente eran otros tiempos, en donde el Estado reprimía. Es decir, antecedentes hay la represión del movimiento médico, por ejemplo. Sí, en 66. Eso obligó a un extraordinario neurocirujano como Jorge Ayala a venirse a radicar a Oaxaca. Y hay muchas anécdotas. Sí, claro, por supuesto. Respecto, ¿no? Ahora, yo sí creo que en este tema de la negociación política y sobre todo de la intervención del Estado frente a los movimientos sociales, hay mucha complejidad, porque ciertamente el diálogo es fundamental. Yo lo sigo sosteniendo. Definitivamente. Alguna vez tuve la oportunidad de ser subsecretario de gobierno acá en Oaxaca para temas políticos y fundamentalmente siempre intentamos los problemas resolverlos por la vía del diálogo. Claro. A veces no fue posible. Por supuesto. Por ejemplo, en el tema electoral, yo me acuerdo que hubo en aquella época confrontaciones, hubo... Violentas. Violentas, sí, por supuesto, claro. Sí. Incluso en un municipio de la Mixteca, los dos candidatos que competían, uno del PRI y uno del PAN, aparecieron muertos. Ellos juntos, sí. Además, en un mismo carro. Se desafiaron personalmente y los dos murieron.
Exacto. ¿no? También había otros factores, ¿no? Que Claro. incidían. Que al final de cuentas inciden, Claro. aunque no deberían incidir Detrás de todo conflicto hay una lana y una dama. en ocasiones. El punto fino respecto a lo que se está comentando y lo que tú has comentado, sí creo que quien está al mando o en el gobierno tiene que tener muy claro que no puede prestarse, por un lado, ni a la corrupción ni al chantaje, que son ámbitos, diríamos, que son contradictorios, pero que a veces confluyen. Las más de las veces. Porque al final de cuentas luego existen, y eso es evidente, complicidades que las organizaciones se las cobran. Por A los supuesto. funcionarios. Claro, ¿no? claro. Y por eso es que para poder estar ahí, hay que tener la cara limpia y las manos limpias. Y la cola corta. Entonces, en ese contexto, sí yo creo, y bueno, es mi convicción, que lo que se debe privilegiar es la negociación política, el diálogo y la búsqueda de acuerdos. Por supuesto. A veces no es posible. Y en esas condiciones también hay organizaciones que están lideradas, que tienen liderazgos, perdón que lo diga, que se prestan a la corrupción. Por supuesto. Y que no van tras Así es. el interés de la comunidad, Así es. tras la solución del problema del agua, Claro. o la solución del problema del camino, Sí, o la no. solución hasta de la cancha de básquet que les falta, Sí, por supuesto. sino van tras intereses personales. Eso está visto. Eso es lo que en todo caso, quien esté al frente de un gobierno tiene que tener la autoridad moral para Y poder... política. Y política, evidentemente, Claro. bueno, ya el hecho de estar en el gobierno te da una autoridad política, pero también tener los elementos y la autoridad moral de no ser parte Así de es. esas complicidades. Claro. Ujú. Que creo que eso es lo que más daña. Eso es lo que más daña. Pudiera yo argumentar mucho en ese sentido sobre personalidades actuales de lo que tú decías, de en una etapa un comportamiento y en otra etapa como gobernadores o como gobernantes otra condición, otra visión. Yo creo que esa no debería cambiar. Por supuesto. Yo creo que lo fundamental es que se privilegie la búsqueda de solucionar los conflictos por la vía de la negociación, del acuerdo y no de la represión. Es decir, yo nunca he estado de acuerdo. La con el tema violencia de la solo violencia, genera más violencia, ¿no? ¿no? Pero lamentablemente sí. Hay evidencias Claro. que se han visto, no solo en Oaxaca, sino en otros estados, donde quienes detentan el poder, que fueron en algún momento oposición, entre comillas, en el buen sentido, pues ahora asumen las mismas condiciones o peores de a quienes combatían. Así es. Esa es la mayor crítica, la incongruencia. La incongruencia. ¿No? Sin pasar por alto algo que ustedes no desconocen. Siempre hay una mano negra que cilindrea El que mece la cuna. esos movimientos. La mano negra que mece la cuna. ¿No? Es de sobra conocido un nombre de un viejo político. Dilo, de José Sí. Murat. No solo él, no, estoy hablando en el pasado, porque hay una constante histórica. Oaxaca estás Sí, hablando. claro, por De supuesto. viejo político. Aguirre Palancares. Ya murió. Por eso, pero fue quien promovió conflictos en el viejo pasado, como después lo hicieron otros Fíjate que exgobernadores. ahí discrepo un poco, porque yo tuve la oportunidad de tratar a Norberto Aguirre. Él fue aspirante al gobierno de Oaxaca en el 68. Y no lo fue porque el gobernador fue Víctor Babuja, que además fue una candidatura que surgió
de improviso. Así ¿no? es. Será compadre del presidente, ¿no? Eso, bueno, por lo que haya sido. Claro. Pero vamos, pero el hecho es de que quien tenía los elementos más claros para como políticos, candidato natural, para digamos. ser candidato, era Aguirre Palancares. Sí. Y a mí me parece que Aguirre Palancares, en el contexto político de los 60s, donde él participó, jugó un papel, no diría yo, no lo pondría yo en el esquema totalmente democrático, porque eran grupos. Sí, claro. Ahí se manejaban otro tipo de condiciones. Pero no creo yo que Aguirre, no sé por qué lo comentes, Aguirre Palancares, pero yo nunca, de lo que yo conozco, a Aguirre Palancares nunca lo consideré un hombre represor. No, sino alentaron, apoyaron movimientos de inconformidad cuando no resultaron premiados con cargos públicos. No, fíjate que, bueno, yo recuerdo de esa época, Alfredo, y entiendo que hubo una negociación muy importante entre Aguirre Palancares y Bravo Aguja, que fue el que llegó de candidato en esa ocasión. Tan es así que el hombre más cercano a Aguirre Palancares vino como el coordinador general de la campaña de Bravo Aguja, que fue el maestro Pacheco Álvarez. Así es. ¿No? Sí. Y en ese contexto, las gentes que estaban vinculadas a Aguirre tuvieron posiciones políticas. Claro. Tan es así, por ejemplo, que Neto Miranda, que era quien encabezaba aquí el grupo Benito Juárez de apoyo estudiantil, a Aguirre Palancares, no tanto estudiantil, había un grupo estudiantil, el Frente Estudiantil, que estuvo vinculado a ello, pero no solamente del Frente, sino también de integrantes de lo que después fue la Federación Estudiantil, que por eso es que no participaron en el movimiento del 68. Claro. Mira, hay mucha historia, Sí, claro, por hay supuesto. mucha historia. Pero bueno, en el caso de Aguirre Palancares, perdón que lo diga yo, me parece que en todo caso yo no tendría elementos para afirmar que nunca estuvo involucrado en algún movimiento. Claro. Pero lo que sí te puedo decir es que en un contexto global hay muchas otras personalidades por supuesto, que pudieran ser mucho más responsables de situaciones que se han vivido en Oaxaca. Lamentables. De conflicto. Así es. Y no él, ¿no? Perdón que lo... No, digo, es válido. ¿No? Claro. Es como dice, ¿no, Robert? O sea, son temas muy complejos, pero también reales, ¿no? Y es importante que nuestra ciudadanía, que nos brinda el favor de su atención, también se entere, porque lo he comentado, a veces desafortunadamente le dedicamos más tiempo a ver una serie o una telenovela. Pero hay muy buenas. ¿No? No, claro, pero digo, en cuestiones reales, la gran mayoría de la ciudadanía, pues sí, también tiene razón, está dedicada a lo que tiene que sacar para comer en el día, ¿no? Pero hay espacios también en el cual es importante que se enteren por qué se generan las situaciones, por qué existen este tipo de cosas, porque a veces muchos estamos acostumbrados a decir, ese gobernador, ese secretario, ese director, esa. Pero hasta allí, ¿por qué? Porque pues lo digo, porque me lo dijo, lo escuché junto y la de junto lo escuchó el otro, hasta allá. Y es interesante, por eso nos tomamos este espacio, el atrevimiento de tener este espacio para ustedes, con nuestra opinión, bajo conocimiento de causa, ¿sí? En la cual es interesante que ustedes se enteren de muchas cosas que suceden en la entidad oaxaqueña, en el país, incluso fuera del país, que no parece nada, pero a veces repercuten mucho en uno, ¿eh? Pero pues ahí estamos. El seguir hablando de esto nos llevaría mucho tiempo más. Nada más déjame cumplir con una puntualización. Creo que los tres que estamos aquí estamos convencidos de que el diálogo, la negociación política y la no represión es... El respeto a la ley. Por eso, en el contexto global, es lo que puede solucionar de mejor manera los conflictos. Así y en todo caso, quien tenga la responsabilidad que denuncie o que haga
a un lado a aquellos que pretenden lucrar con los conflictos sociales, porque ese también es un tema muy real. Por supuesto, claro. por supuesto. Entonces, perdón. No, eso es claro. Es una acotación que creo que es importante. Definitivamente. Claro. No, y es que sí, desafortunadamente, y cerramos con esto, ya lo he comentado en infinidad de ocasiones, surgen, muchas veces han dicho, bueno, ¿y por qué no levanta la voz el pueblo, no? Y digo, muchas de las ocasiones, sí, claro que lo ha levantado la voz el pueblo, pero cuando empiezan a levantarlo como 5 o 10, indiscutiblemente que o surge un líder o una lideresa, ¿no? Porque son los que ya le encontraron el negocito y ahí van al frente, ¿no? Y al final, aunque se escuche mal, pero sí es cierto, son los que negocian y son los que se benefician. Y los demás que ahí andan en la friega y que reciben este tipo de agresiones, A mí una cosa que me ha parecido interesante, perdón, en ese mismo contexto que tú estás diciendo, es, por ejemplo, la política que ha impuesto Salomón, el gobernador, en el sentido de ir directamente a las comunidades y, bueno, a nosotros nos llegan permanentemente informaciones de parte del Estado, en el sentido que se invirtieron 15 millones, 18 millones, 60 millones, 80 millones, lo último que se acaba de hablar de nuevas rutas del minibús, de rescate del río Atoyac, del río de los Perros, directas. Yo creo que esa es una buena política siempre y cuando dé resultados. Y siempre y cuando, sobre todo, creo que esto es muy importante, en el contexto histórico y sobre todo de futuro cercano, se rindan cuentas. La transparencia es indispensable. Se rindan cuentas. Por supuesto, ¿no? Claro. Sí, ok, se invirtieron 60 millones en el rescate del Atoyac y de Río Salado. Órale, ok, excelente. Todo el mundo estamos de acuerdo. Pero que se demuestre, que se pruebe. ¿En qué se aplica? Exacto. Porque ahí es precisamente donde luego te encuentras con que, a mí me lo han dicho en varias ocasiones en estos últimos días, es decir, respecto a varios conflictos, ¿dónde quedó el recurso? Claro. ¿Quién lo manejó? ¿Dónde se utilizó? Así es. ¿En las constructoras de quién? ¿Sí? ¿Quién se benefició? ¿Y con qué moche? ¿Con qué monto de moche? En fin, yo ahí la dejo. Porque vuelvo a repetir, no tenemos aquí los datos precisos, aunque luego nos han filtrado, Claro. Porque a nosotros parece mentira, pero nos llega información. Mucha. ¿No? En el sentido, por ejemplo, de los buenos business que ha hecho un extranjero en la comunicación social de Oaxaca. Pero bueno, cuando sea necesario, mostraremos con hechos. Claro. Que así debe ser. Definitivamente, y sí, como tú lo dices, indiscutiblemente que el gobernador del estado, el ingeniero Salomón Jara, sí ha tenido esa cercanía y ahí están las reuniones que ha tenido con Uvisor, con el MUL, con el Multi, claro. Están los videos, están las gráficas, sí, pero siempre no falta alguien que se quiera aprovechar de otro tipo de situaciones, pero qué bueno que hay este acercamiento y que se demuestra, ¿no? Y como lo dice Raúl, que se demuestre con hechos todo aquello que manifiesta el gobernador, que da, que invierte, pero que pues él ya lo vio. Ahora la cuestión es que tienen que comprobar quienes lo recibieron, ¿no? Claro. Y que lo aplicaron bien. Lo aplicaron bien, porque si no, ahí tenemos el problema de los cuatlanes. Ahí está el asunto, y muy cierto, y no es tanto del gobierno del estado, viene del gobierno federal, pero bueno, así es de que, pues aquí estamos con ustedes en este espacio de Entre Amigos. Y viene el 21 de marzo, pasado mañana. Ya estaremos haciendo un programa especial para ustedes, indiscutiblemente, porque es muy importante, ¿no? Y estaremos hablando en torno de la autonomía universitaria, claro, que cumple un aniversario más. Bueno, el 21 de marzo, ya con esto termino, perdóname, Alfredo, perdónenme por estar interrumpiendo, pero bueno, creo que salió el tema, vale la pena comentarlo. Es el 21 de marzo de 1971, la Federación Estudiantil en actos muy importante de
del Consejo Universitario de la entonces Universidad Benito Juárez de Oaxaca, Todavía no autónoma. no autónoma. En ese acto se presentó la iniciativa precisamente para que se legislara la autonomía de la universidad. O sea, pasado mañana se cumplen 55 años. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Oh. Qué bruto, qué bárbaro. Y bueno, ahí está el tema. Hay mucho alrededor, sobre todo ahora que viene la sucesión del rector, la elección del nuevo rector. Yo que participé en ese tema, hay muchos amigos, compañeros, que luego dicen, ¿y de qué sirvió la autonomía? Bueno, es que hay que contextualizar qué significaba en ese momento la autonomía de la universidad. No significaba, significa y significará. Pero no, sí. Pero en ese momento era una lucha que tenía que ver con todo el movimiento del 68, con la apertura democrática. En general en las universidades. En las universidades. Y hay quienes cuestionan, a eso me refiero, que en la actualidad la autonomía ha servido para una cosa diferente, claro, por decirlo de alguna manera. Entonces yo sí creo que ese es un buen tema que podemos tratar en otro programa, sobre todo cómo viene la elección del nuevo rector y sobre todo cuáles podrían ser los planteamientos fundamentales para hacer valer esa autonomía, claro, que no es extraterritorialidad, no es un estado entre otros en otro estado, sino es precisamente un respeto a la pluralidad democrática de ideas, de pensamientos, de creencias. A la sociales, libertad de cátedra. Por eso, académica, de una institución que quieran o no quieran, la UAPJO hoy, y siempre lo ha sido desde que fue Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca, es la institución más representativa de los oaxaqueños. Referente obligado nacional e internacionalmente. Y que yo no estoy de acuerdo que se le haya entregado el primer edificio del Instituto de Ciencias y Artes al señor Jarelú, saqueador del país. Y que tampoco estoy de acuerdo que se le haya entregado el parque de béisbol. Bueno, lo que es toda la zona, el estadio de béisbol, ¿no? Así es. Y tengo mis razones, pero bueno, los dejo para otro programa. Muy bien. Definitivamente. Pues ahí estamos. Este es Entre Amigos, entre cuadros de doble raya para todos ustedes, los jueves a esta hora de la tarde, y que nos están viendo, les agradecemos a quienes nos están retrasando. Yo nada más me despido. En Sudamérica, en Estados Unidos, en Europa, y ahí nuestro saludo cordial a todos y a todas ellas. Azerbaiyán, ¿no? Por favor. Sí, por eso es ahí Azerbaiyán, ahí, que es la parte de Europa, ahí con nuestro amigo Mahir Kurbanov, que por cierto le enviamos de parte de quienes estamos en esta mesa un saludo, porque recordemos que tiene como unos 6 días o 7 días que bombardearon Azerbaiyán. Entonces, sí, como parte de la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces, pues, le mandé un saludo, afortunadamente él está salvo, afortunadamente. Está bien, ¿no? Y ya quedó de enviarnos un video de cómo está la situación por allá. Pero bueno, un saludo ahí a Mahir Kurbanov en Azerbaiyán. Esto es Entre Amigos, entre cuadernos de doble raya. Gracias, hermano Raúl. No, hombre, gracias a ustedes por su presencia y porque además siempre es un gusto poder convivir contigo, Cornelio, y con Alfredo. Gracias, Raúl. Hermanito, gracias. Bueno, pues yo me despido invitando a nuestros televidentes y a nuestros amigos, hermanos, paisanos oaxaqueños y mexicanos a seguir leyendo, a seguir otorgándonos su confianza para seguir leyendo, comprando y anunciándose en la revista Mujeres Shaique, que es la única revista nacional de Oaxaca y que en abril cumplirá 24 años. Muy rápido se va el tiempo, ¿no? Pero bueno, felicidades anticipadas, hermano. Gracias, hermano. Y pues a todos ustedes agradecerles el favor de su atención, como su servidor lo dice ahora, ¿sí? Gracias a la tecnología nos están viendo y nos están escuchando en todo el mundo, muy aparte de quienes nos hacen el gran favor de repetir nuestro programa en sus respectivos países, en el tiempo y en la forma en que ellos lo deciden. Gracias, nos estamos viendo, nos estamos escuchando en la próxima ocasión. Argentina, Azerbaiyán,
Bolivia, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Honduras, México, República Dominicana, Venezuela. Voces diversas unidas por una sola misión: informar con verdad, compromiso y pasión. Más que un medio, somos presencia que conecta, confianza que construye puentes y pasión que no conoce fronteras. Editorial corporativo de medios de comunicación. Periodismo sin fronteras. En alta tensión, tercera emisión, de lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM, la radio con poder. En cuestión de minutos, sin parar, hasta historias que juntos vamos a contar. En cuestión de minutos, no hay que esperar. Con ustedes tendido, la mañana va a vibrar. Un abrazo de Venezuela para nuestro amigo Cornelio Merlín Cruz, que ha hecho posible que el top de la pura crema llegue tan fuerte a México, a Ciudad de México, a Guadalajara, a Sinaloa, a Santurce, a Oaxaca. El top de la pura crema ahora suena en México. Roncamos porque podemos en el planeta Radio Superación. Lapuracrema.net. Gracias, mi hermano Merlín. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garrini. Producciones. Que todo, 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 todo. Do you believe it? Can you receive it? Gracias por acompañarnos en una producción original de ECMC, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, donde la noticia se transforma en acción.